Si estás interesado en saber lo que es la parálisis del sueño, quédate en este programa, porque hoy voy a hablar con Luis, una persona que nos va a contar todas sus experiencias en relación a este fenómeno. Así que acompáñame en este viaje de conocimiento entre el pasado y el presente de la vida de un guerrero con todas las letras. La parálisis del sueño, ¿no? Que mucha gente de alguna manera lo está padeciendo. Bueno, la propuesta un poco del canal es esa, de que se conozca esto y de que se conozca una alternativa válida que es esta cuestión de empoderamiento y conocerse cada vez más. ¿Y las parálisis cuándo las empezaste a tener? Las primeras parálisis ya desde que tenía 8 o 9 años. Tenía contacto con entidades que llegaban, puntos importantes como para que la gente entienda de que estos fenómenos son reales, o sea, esto no es ninguna alucinación y existen esas entidades de que por algunas razones vienen a posesionarnos, a molestar. Con la experiencia que he ganado estos últimos años, los, digamos, estudios y más que todo la experiencia, porque pues hay gente que estudia mucho en el tema de psicología, ayuda, pero no. Cuando son parálisis que son infundadas por entidades o... Pero acá hay un dato importante que hay que tener en cuenta. Las parálisis del sueño, hay mucha gente de que comenta de que solamente pueden ser infundadas por entidades, no. Existen personas humanas, así como nosotros, de que pueden influenciar en que la persona caiga en este tipo de parálisis, como los magos oscuros, como se le dice, ¿no? Pueden influenciar y pueden atacar, porque la parálisis del sueño sirve para muchas cosas. Entonces, este tipo de parálisis puede ocasionar muchísimo daño en el ser humano, hasta locura, enfermedades psicosomáticas de todo tipo, también abducciones, o sea, dependiendo quién te ataque, dependiendo quién es la persona o la entidad, qué objetivo tiene contra ti, es lo que te va a ocasionar. Y es daño, porque nadie tiene que estar influenciada por esto. Y hay que tener muchísimo cuidado. Digamos, una de las mejores técnicas que yo he aprendido para protegerse sobre estas entidades es un buen posicionamiento a tierra, un buen anclamiento a tierra. Mientras que la persona esté más anclada a tierra, va a estar más protegido de estas entidades o de estas influencias. ¿Por qué? Porque la toma de tierra es la que te da la fortaleza al corazón y es la que te alimenta todo tu campo áurico. Pueden hacer bastantes, por ejemplo, las meditaciones, caminar descalzo en el campo, en la playa, en los jardines. En el campo es mejor, porque ahí la tierra está mucho más pura, ahí la energía está mucho más libre. A cambio en la ciudad, en los parques, un poco está contaminado. En la playa o en el campo sería genial. Una buena respiración, una buena conexión con el corazón, tierra, cielo, de potencia, ¿no? Ese es un primer paso. Hay muchísimos pasos en donde una persona puede protegerse sobre estas influencias porque hay mucha gente que, incluso yo, en algunas veces yo he hecho terapias a personas y todo comenzó por una parálisis del sueño, por ejemplo. Todo comenzó por ahí. Y esas personas piensan que son pesadillas, que los ahorcan, de que no se pueden mover, de que les falta, quieren gritar y no pueden y todas esas cosas. Justamente por ahí empieza. Entonces ahí es en donde una persona como desconoce sobre estos temas, piensa que es una pesadilla o un sueño, ¿no? Pero ahí ya es como que te implantan la semilla para una secuencia de problemas de parálisis del sueño y programaciones, daños a lo que quieren ellos. O sea, es peligroso, es de todo tipo existe esto. Si querés aprender más sobre actividad paranormal, en el canal de YouTube Hipnosis Argentina Sonia Monzón, en la lista Actividad Paranormal, hay mucha más información que seguro te va a servir tanto como a mí. Y si este video te parece de valor, compartilo, dale like, deja un comentario y suscríbete al canal para que mi trabajo cobre valor, llegue a más personas y así las pueda ayudar. Muchas gracias. Y así hay que protegerse con la toma de tierra, mucha meditación. Los baños también sirven. Baños de hierbas, por ejemplo, también te protegen todo el campo. Y hay que estar centrado y no tener miedo.
Porque hay mucha gente de que tiene muchísimo temor sobre estos temas. He conocido, incluso conocidos míos, tienen bastante miedo porque a veces no lo saben controlar. Y si tú caes en el miedo, no, tienes que darles, tienes que enfrentarlos, porque si te vas a quedar quieto, que te hagan lo que ellos quieran, no, no, tienes que darles. Hay muchas técnicas de autodefensa psíquica de que sirve para este tipo de ataques, ¿no? Puedes crearte barreras, puedes crearte algún tipo de una herramienta. Vamos a suponer que tú te crees una pared plateada o violeta, te protege, claro, siempre y cuando digamos que la entidad sea un poquito débil, pero si es una entidad fuerte, no. Ahí tienes que enfrentarlo ya directamente. Y eso, o sea, yo ya he tenido muchas experiencias con esto, ya felizmente que hace muchísimos años, sí, que no me atacan. De vez en cuando sí, pero ese es más que todo porque empiezo a ayudar a alguien, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú ayudas a una persona que está influenciada por esto, vienen a por ti. Y ahí inconscientemente tienes que darle, tiene que haber un enfrentamiento y es que ya es que no queda de otra tampoco, ¿no? Cuando vos ayudás a la persona, ¿de alguna manera vos también estás haciendo un combate contra eso? ¿Te pones como en No, ese lugar o dejas, haces una no. intervención como desde otro lado? A ver, existen muchos tipos de terapia de que te pueden ayudar a que la persona controle este tipo de lo que es ataque. Yo he aprendido durante este tiempo unas técnicas X, entonces cuando yo la aplico, la persona tiene una cierta mejoría. Entonces, la entidad que está influenciando sobre esa persona se va a dar cuenta quién es la persona que está ayudándola, ¿no? Entonces viene a mí y me visita nocturnamente. Entonces, ya cuando ya me visita nocturnamente es en donde yo la percibo y hay un tipo de enfrentamiento. Y el enfrentamiento es psíquico, totalmente psíquico. No es de que te agarras a patadas, a puñetes, no, no. Es psíquico. Entonces, por eso que existen herramientas de autodefensa psíquica que tú puedes contrarrestar, porque ellos te atacan justamente a la psique. Ellos te atacan ahí, a la mente y a tu cuerpo etéreo. Entonces, tú tienes que darles. En uno de los casos, por ejemplo, que te ha pasado que has atendido a alguien y eso ha venido a la noche por vos, ¿de qué manera vos lo enfrentaste? Yo siempre cuando hago las consultas, siempre voy en esta cuestión de ver por qué eso quizás está ahí, tratar de, o sea, no ir al combate, sino a entender también qué es lo que quizás necesita eso que está ahí, ver, de Claro, resolver desde otro lado que no sea por eso, como un enfrentamiento que nunca termine. en algún momento yo también pensé algo así, en arreglar las cosas, como se dice. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos de que las personas son atacadas por esas entidades, son entidades con, digamos, con unas intenciones muy maléficas, muy malas. Entonces tú les estás quitando un alimento, les estás quitando un objetivo de que tienen ellos. Entonces ellos se enfurecen y no van con las intenciones de, oye, ay, no, hay que hacer la paz. No, se van con las intenciones de darte. Entonces, cuando yo lo percibo, hay técnicas de percepción que son ya nacidas, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando yo ya presiento de que vienen a visitarme, yo las observo primero qué es lo que quieren, ¿no? Entonces ellos tratan de influenciar tal cual como influencian en la víctima. Te quieren inducir a una parálisis del sueño, ¿entiendes? Y ahí es en donde tienes que cortarlo enseguida. Tienes que cortarlo ya, porque ellos te meten a su territorio. Y cuando ya se meten a su territorio, tienes que combatirlos. Y es más que nada entonces una cuestión de empoderamiento que haces en ese momento. Claro, tienes que cortarlos enseguida, porque si te demoras, influencian sobre ti y ahí sí obligatoriamente tienes que defenderte. Porque vamos a suponer que un ladrón o un delincuente venga a atacarte por la espalda o de frente, tú no le vas a dar la mejilla, no, tienes que enfrentarlo. Entonces, para evitar este tipo de enfrentamiento, tienes que cortarlo de una vez enseguida. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo puedes hacer? Un empoderamiento, puedes visualizar que dentro de tu corazón, dentro de tu ser,
sale un resplandor dorado o plateado y rechaza todo lo que, o sea, vamos a repeler la influencia sobre esta entidad. Pero existen entidades que son muy agresivas, porque dentro de esas frecuencias energéticas existen entidades de que son, digamos, que no lo vas a detener así fácilmente. Algunas sí, claro, pero hay entidades de que que te van a meter sí o sí, y cuando ya te metieron en su terreno, tienes que combatirlos. Y para eso existen unas herramientas que uno mismo las crea. Supongamos, tú formas tu propio repertorio de un lanzafuegos, vamos a suponer así para que me entiendas, Sí. un lanzafuegos, y tú tienes que utilizar ese lanzafuegos contra ellos, porque sirve todo eso. O unas espadas, o una hacha, o un machete, o un cuchillo grande, tienes que darles. Es un poco como, no sé si lo conoce el personaje Linterna Verde. El miedo es lo que te bloquea y te hace débil. Hace tus creaciones débiles. Debes ignorar tu miedo. Con miedo no puedes actuar. Si no actúas, no te defiendes. Si no te defiendes, mueres. Por eso, es sumar inteligencia emocional para no tener miedo, el empoderamiento para también, o sea, sentir que eso no tiene por qué venir a por vos y vos ser menos. Claro, Y después claro. también esa cuestión de visualizar rápidamente diferentes cosas para tener muchas herramientas, Lo más como ellos rápido, también las usan, ¿no? Digamos. es lo mismo. Nosotros estamos utilizando lo mismo que ellos utilizan, sino que lo que pasa es que ellos te van a manejar el miedo. Entonces, cuando ellos ya saben de que su víctima está empoderado del miedo, ya se jodió. Ya fuiste, ¿ya? Así como se dice acá en Perú, y te van a dar. Pero dentro del miedo tienes que fortalecerte, no, yo no, y entonces vas a enfrentarlo. Entonces, como yo ya tengo cierta experiencia, el miedo ya no me infunde. Yo los observo a dónde me quieren llevar. Entonces, cuando yo ya veo que me quieren llevar, yo los corto enseguida, porque son muy astutos. Pero también acá hay algo, hay que saber también cuando se trata, si es un ataque psíquico humano, porque existen magos negros que pueden intervenir así, entidades astrales de todo tipo que pueden hacerlo, y también entidades extraterrestres de que también pueden hacerlo. Entonces hay que saber diferenciarlos. Las más bravas son las de los extraterrestres, porque ellos son pura psique. Y hay que estar muy preparado, mucha experiencia, mucho empoderamiento, porque nosotros no somos menos que ellos, ¿eh? No, tenemos la misma fuerza psíquica, sino que lo que pasa es que el humano tiene miedo, porque el humano crece con los patrones que ellos son seres superiores. No, no, es que nosotros somos iguales, sino que hay que saberlo. Hay que enfrentarlos y cortarlos, empoderarnos, y poco a poco eso se va alejando, porque ellos cuando ya ven que tú estás fuerte y tu campo ya está fuerte, desisten. Es así de sencillo. Vos decías, bueno, que podía ser que uno empezara a tener esto por influencia de otros. En tu caso, ¿cómo sentís que vino esto? Es que lo mío es un caso un poquito curioso, porque yo desde niño sentía estas parálisis, y acá mi familia pensaba que yo estaba loco o estaba alucinando, pues no, sino que tuvieron que pasar muchas cosas que ellos ya empezaron a darse cuenta que no era nada irreal lo que estaba pasando, era totalmente cierto, ¿no? Con el tiempo ellos empezaron a darse cuenta que era real. Y yo desde mi opinión personal, hasta donde he podido comprender este tema, existen almas humanos, así como nosotros, de que antiguamente en vidas pasadas, posiblemente, o en vidas alternativas a estas, hemos estado mucho trabajando con estos temas. Vamos a suponer, hemos sido sanadores, o hemos hecho daño también, porque nadie es santo acá. Hemos sido gente que quizá hemos estado equivocados y hemos hecho daño, hemos estado haciendo contratos, pactos, acuerdos con diferentes entidades. Entonces, eso se queda grabado en el doble etérico de lo que es la persona, que es una parte álmica. Entonces, al reencarnar, tú ya estás vinculado con estas fuerzas, y ya desde niño empiezas a sentir todas estas pesadeces, todos estos arreglos, contratos que uno hace. Y con la experiencia y con el tiempo, te vas dando cuenta y lo vas cortando.
lo cortas, porque las entidades que a mí me llegaron a ver eran de todo tipo, ellos utilizan disfraces, ¿no? Existe gente, como los magos negros, vamos a suponer que un mago negro te quiera visitar a ti nocturnamente. Ese tipo de gente nunca se va a ir contigo mostrándose tal cual como son, no. Ellos utilizan unos disfraces. Supongamos de que ellos te quieran hacer creer de que es un vampiro, o un león, o un extraterrestre. Se lo visten tal cual y te van a ver. Y tú piensas que es un extraterrestre, o piensas de que es un vampiro, o piensas que es Drácula. No. ¿O piensas que sos un santo? También. Claro, claro, porque también vienen, sí, exactamente, justo me estaba olvidando de un punto importante. Se hacen pasar por seres de luz. Supongamos de que ellos sepan de que tú eres creyente de la Virgen María, ejemplo. Ellos se hacen pasar por la Virgen María y tú caes en eso. Entonces esto es muy peligroso. Hasta un humano lo puede hacer. Y las entidades saben hacerlo. Pero también los seres de luz, supongamos, yo lo llamo los seres de luz a seres que no se meten con nadie. Seres que si te ayudan es por voluntad que uno lo está pidiendo, ¿no? Entonces ellos también se pueden intrometer, utilizan sus disfraces bajo una creencia tuya para que te puedan ayudar. También lo pueden hacer tranquilamente. ¿Y cómo es sentir, en un principio, cómo es sentir la parálisis del sueño? ¿Cómo fue para vos? Bueno, la parálisis del sueño, entras en un estado de inmovilidad, sonidos, zumbidos dentro de lo que es del cerebro. Los parálisis del sueño existen etapas. No todos entran a una parálisis directa. Hay etapas a donde ellos te quieren llevar. Por eso, lo que Entonces, primero inicia, o sea, vos durmiendo. Normalmente te vas a dormir y ahí empieza, como vos dices, claro. diferentes formas. Es más, a veces no es necesario dormir. Simplemente cuando ya te programaron, desde que te echas a la cama, ya te empiezan entras automáticamente. A mí me hacían entrar automáticamente a ese tipo de lo que hay ataques. Pero yo en ese tiempo yo desconocía qué era lo que me estaba pasando. Yo pensaba, incluso llegué a pensar que, mire hasta qué punto llega esto. Yo llegué a pensar que yo era un bendito, no sé, un elegido, ¿no? Porque ellos te hacen ver cosas, te hacen sentir cosas y es su trampa. Ahí muerdes el anzuelo, como se dice, ¿no? Porque en algunas ocasiones a mí me llevaron a sitios muy bonitos. Llegué a ver seres de todo tipo, entonces yo pensaba, oh, yo soy el elegido, yo soy especial. Al contrario, ¿no? Ellos te estaban manipulando de esa manera para que te atraquen. ¿Entiendes? Pero Entonces, pasó algo ahí entre que vos viste eso lindo, porque decís, me llevaron desde esa quietud del cuerpo y desde ese ver desde la mente. ¿Veías claro, a alguien porque, que te decía, vení para acá también? claro, claro, porque incluso llegan y como que me tomaban de la mano, ¿no? Vamos. Y me decían entrar, o sea, ahí la comunicación es psíquica, ahí no es que vamos a hablar así como nosotros, No, 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 ahí es todo es perfecto. psíquico, Pero me decís, hasta psíquico. como me llevaban de la mano, ¿a quién veías Claro, ahí? eran seres, en algunas ocasiones eran como elementales, eran como enanos, en algunas ocasiones eran como seres así como nosotros, pero eran distintos, eran más rubios, blancos. En otras ocasiones eran monstruos. Y me llevaban cada uno a su diferente sitio, supuestamente en donde ellos viven, en donde ellos habitan. Entonces yo me decía, pero ¿para qué me traen acá? ¿Yo qué tengo que ver con qué? O sea, y yo sabía que estaba durmiendo, pero yo me sentía bien en ese lugar porque que me están llevando a un lugar en donde casi nadie va. Y después las consecuencias eran drásticas porque al regresar a mi cuerpo empezaba una parálisis y un ataque. Era de ejemplo, amanecía con todo mi cuerpo con manchas rojas, debilidad en el cuerpo. Empecé a cambiar mi mente para negativo. Tienes que darte cuenta empiezas a tener ideas que no eran tuyas, que de un momento a otro empezaron.
¿Cómo cuál? cosas ¿Qué te llamó poderosamente ahí la atención? De algo que no fuera tuyo, ¿no? por ejemplo, un suicidio, tú eres lo peor del mundo, tú eres un asesino, un narcotraficante, o sea, como que te quieren meter en una densidad. Ellos ya trabajan con un sistema lárvico, porque ellos lo que te hacen, te insertan larvas y esas larvas tienen un programa específico para que te inyecten al cerebro dependiendo cómo te quieran manejar, porque no a todos son iguales, ¿eh? Hay personas de que simplemente es una parálisis, una absorción de energía o algo específico y ya está. Pero cuando ellos quieren manejarte o llevarte de una manera, ellos ya te programan un sistema larvario y tú cambias con ese sistema larvario. Te pueden volver hasta loco, un fanático. Te pueden volver lo que ellos quieran. ¿Alguna vez de hacer daño a otra persona te han influenciado? Que yo haga daño o que me hayan hecho a No, mí. que ellos como que te influencian para que hagas daño a otra persona, no sé, un familiar, ¿viste? Claro, Como a veces claro. pasa así. Sí, sí, claro, claro. Ellos tienen una capacidad de meterte cuando ya te tienen controlado. Ellos incluso pueden influenciar con voces en tu mente, como un tipo de esquizofrenia. ¿Entiendes? Y eso te influencian en tu sistema nervioso. Entonces, ahí es ya peligroso, porque ahí la persona prácticamente entra en mucho control sobre estas fuerzas. Ahí hay que tener, la persona que te ayude en este caso tiene que ser muy experta para que te ayude, porque ya hay mucho posesión, ya esa es como una posesión ya de ellos, entonces hay que cortarlo. Y no solamente es auditivo, es nervioso también, porque justamente cuando este tipo de fuerzas te están, digamos, ordenando que tú hagas algo en la mente, no solamente es tu mente la que está confundida, sino que todo tu sistema nervioso quiere obedecer a esa orden. Entonces hay una lucha interna, hay un sufrimiento en el ser humano y es muy peligroso esto. ¿Entiendes? Entonces, y esto no es psiquiátrico. Bueno, existen casos que son psiquiátricos, sí. Dentro de la psiquiatría, para mí, yo veo que hay muchas cuestiones en este tema de decir, no, porque yo no lo escucho y soy profesional, eso no existe, y a la otra persona lo dejan totalmente sin herramientas, y lo único que Claro, terminan es teniendo es más miedo de volver a tener lo mismo, para lo cual toman claro, pastillas, para claro. lo cual eso debilita aún más su cuerpo, su mente y todo, Eso y no no cura nada, salen, no claro. salen, no salen del ciclo porque siempre es la mirada del otro que dice, no, esto no existe. Pero mismo en ese documental, Cuando una persona con esquizofrenia está oyendo voces, el área de la corteza que tiene que ver con la percepción auditiva está activada. significa que el Claro, cerebro está escuchando, lo que no significa obvio. que eso sea audible, como tampoco puede ser audible el sonido que escucha un perro con un silbato en específico, que no es audible para el humano, pero para el perro sí, y eso no significa que el sonido no exista. Y desde chico, Sí. ¿cómo era el tema de sufrirlo? ¿Ahí ya empezaban estas cuestiones de ver entidades y cosas así que fueran feas? ¿O era como más, como vos me decías, ¿no? Que aparecía como un duende o un ser así más amigable. Llegaron de todo tipo hasta como tipo monstruos, pero las experiencias más graves con las que yo tuve, que caí muy enfermo, ya fue cuando tenía 19 años, 20 años aproximadamente. Ahí sí tuve ya un ataque demoledor, se podría decir, porque llegaron a mover hasta mi cama, golpeaba ya mi cama, entonces ahí sentí un golpe en el pecho, y ese golpe en el pecho fue lo que ya fue el comienzo de todo lo negativo que yo pasé, de todo. Es como si me hubiesen metido un implante, vamos a suponer, o un tipo de programa, porque sentí el cuerpo, como que mi cuerpo se estremeció, así, se estremeció fuerte, y de ahí vinieron todos los problemas, ¿no? Entonces, ahí fue en donde yo tuve que luchar entre alocarme o no alocarme. En ese tiempo estuve andando porque mi familia pensaba de que yo estaba loco. Entonces me fui a diferentes disque psicólogos, psiquiatras, pruebas en la cabeza, pero yo estaba bien. ¿Te medicaron en Yo algún estaba sano. momento? Yo nunca lo acepté Ok. porque yo sabía perfectamente que algo había pasado en mí y que no era normal. Que felizmente, gracias al universo, conocí a mi antiguo terapeuta
que él fue el que me sacó prácticamente de este problema de la noche a la mañana. Tal cual como de la noche a la mañana me lo dejaron entrar, él de la noche a la mañana salí de este problema. Claro que no al 100%, ¿eh? Porque salir curado a un 100% tal cual como eras antes, ya no eres el mismo. Porque siempre quedan cosas. Y aparte ya tu mente queda como que atormentada, afectada por estas secuelas. Es como tipo somatizaciones. Como un estrés postraumático. Claro. Pero ahí en ese momento, Entonces, después de ese primer ataque, ¿ahí conociste a este profesional o fue mucho después? no, mucho después. Ah, por eso. Los Estuve primeros como 8 profesionales meses. que me parece que te habían como diagnosticado, incluso como si fueras esquizofrénico. Es que lo que pasa que al principio yo me fui a los psicólogos, psiquiatras y neuropsiquiatras. Y me hicieron todos los exámenes, pero no salía absolutamente nada. Yo estaba sano, tranquilo. Es más, hasta me decían que es Aragán, de que se vaya a trabajar, a hacer algo por la vida, porque este muchacho está sano. Pero yo me sentía muy mal. Y yo ya sentía todas las consecuencias de que me estaba pasando. Entonces ya después de ello empecé a irme por diferentes tipos de brujos, chamanes, curanderos que hay acá en todo el norte del Perú, y todos me diagnosticaron que yo tenía un daño, supuestamente un daño, como un espiritismo o una brujería. Que podría ser, pero al final descubrí que no era nada de eso. Entonces me quisieron hacer limpiezas de todo tipo, me fui a mesadas, sí, es una cosa que eso ya incontable, ya pasé por mucho ahí, pero no encontraba ninguna respuesta. Ni ellos tampoco Tampoco. te hablaban de empoderamiento, ni darte No, herramientas. no, porque acá en Perú, no voy a decir que son todos, ¿no? Pero el conocimiento chamánico que hay acá en el Perú antiguamente era bueno, pero ahora no. Son charlatanes, hacen cosas que no es. Te quitan la plata y no te hacen nada. Que eso no quiere decir que sean todos. Aún se mantienen ciertos chamanes de que sí saben curar estas cosas, ¿no? Entonces ya cuando conocí a mi antiguo terapeuta, él a mí me dijo, claro, yo sí te puedo curar de eso. Entonces ahí pasé una novela con él, una historia con él, y me pudo ayudar mucho. Y ahí empecé a entender de que algo había. Entonces yo quise hacerme muy amigo de él, empecé a verlo, lo iba a ver siempre, incluso me hice su ayudante por un buen tiempo para yo saber cómo curaba. Quería saber todo, o sea, porque todo lo que me había pasado a mí era increíble que alguien de la noche a la mañana, sin darte ningún brebaje, sin darte nada, podría sacarte de eso un 80% de lo que tú tenías. Él trabajaba distinto a los otros chamanes de que yo había conocido. Esta persona él se hacía llamar espiritista, exorcista y hemópata. Entonces, su forma de trabajar de este hombre era distinto a todos. Él utilizaba una guitarra, utilizaba un banco ganadero, que es una mesa como una micha o como un banco de poder, que ellos tienen sus artes, todas sus espadas, todas sus chontas. Tenía un tipo de invocaciones, algún tipo de cositas ahí, de que con entidades X y que los ayudan, ¿no? Entonces, me curé de eso a un 80%, pero no fue mi cura del todo, porque después de eso regresé otra vez a un estado crítico. Y eso pasó porque él a mí me dijo que yo era una persona muy perceptiva, que yo había nacido con unas percepciones muy digamos, hasta me puso un nombre de esponja, porque dice que yo percibía todo. Entonces, eso fue lo que me enfermó. Al no saber dominar este tipo de vibración o lo que estaba absorbiendo, entonces eso es lo que me enfermaba. Y bueno, tuvo muchísima razón, porque ya después, ya con los años, empecé a entender esto y empecé a manejar este tipo de energía, a manejarlas y expulsarlas dentro de mi cuerpo. Todo lo que absorbo lo empecé a expulsar con diferentes tipos de técnicas. Entonces, tenía sentido lo que él me había dicho. Y así fue todo. Y una de las, como vos me decías, esa primera que habías tenido ese golpe en el pecho, ¿habías visto algo en específico en ese momento? Sí. Esa noche fue bastante curiosa que me fui a acostar, pero yo ya mi cuerpo ya sabía que algo había ahí raro, algo había
que no estaba bien. ¿Era en tu Pero en casa? ese ¿Estabas tiempo, en tu casa ahí? sí, estaba en mi cuarto. Pero yo ya sabía que algo había ahí, pero yo en ese tiempo yo desconocía todo esto. Entonces yo decía, estaba cansado, no me dejaban dormir. Mi cama se empezó a balancear y pude ver a 1 metro, más o menos a 1 metro. Cuando abrí los ojos era como una, digamos, como un panal de lo que es de avispas que se movían así, como tipo larvas, como tipo gusanos, así, horrible. Y decía, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Decía yo. Pero yo desconocía. Y no te podías Entonces mover, yo, aparte. O sea, verlo y no, no, ahí ahí sí sí. me podía mover. ¿Por qué? Porque aún yo no entraba en parálisis del sueño. Aún yo no estaba ahí, en esa posición. Es más, esa noche yo no tuve parálisis del sueño. Fue bastante curioso que yo no la tuve. Entonces yo no le hice caso, quería dormir a la mala. Entonces en uno de esos intentos fue que yo sentí un golpe en el pecho. Entonces Como si fuera yo un pensé puñetazo que directamente o como si fuera algo más contundente aún. era como un puñete que me dejó sin respiración. Como 3, 4 segundos que me dejó sin respiración. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Era algo nuevo, pero yo no pensaba lo que me iba a tocar luego. Entonces ahí yo me pude dar cuenta con los conocimientos que yo ya tengo ahora que eso fue una, no implante, pero sí hubo una intervención directamente ya sobre mi doble etérico. ¿Era la primera vez que te tocaban a lo físico, digamos? Porque entre el movimiento de la Sí, cama y el golpe que sí, vos sentías era la sí, primera vez. claro, 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 esa fue la primera vez y las consecuencias fueron graves. Ya es al día siguiente desde que amanecido, más estuve 8 meses enfermo, que nadie me podía curar, hasta que llegué con este terapeuta, que fue mi antiguo terapeuta, y me pudo sacar de eso, pero no del todo.